¿Tienes 25, 35 o 50 años y aún piensas en tu jubilación? En este episodio te mostramos cómo puedes construir desde hoy una vida tranquila para mañana sin importar cuánto ganes o en qué trabajes. Hablamos de pensión voluntaria, inversión, nuevas formas, etc. Porque tu libertad no se improvisa, se planea. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Comunión. Como siempre, es un honor estar aquí con ustedes y por supuesto es un honor que me acompañe Diego Medina, nuestro experto en finanzas. Diego, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, Brian. Feliz, contento de estar aquí de nuevo contigo, con Carlos, nuestro productor, y por supuesto con todos nuestros oyentes, porque pues hoy es un día también para agregar valor. Claro que sí. Diego, y hoy tenemos un tema interesante, es un tema muy importante, pero que muchas personas evitan hablar de él. Estamos hablando nada más y nada menos que la famosa y la dichosa pensión. Tema álgido, ¿no? Que es el dolor de cabeza de, yo creo que casi de todos. Sí. Nadie se salva. Muy pocas personas, digamos, que no están preocupadas por su futuro, por su pensión. O algunos, Brian, y permíteme añadir esto, o algunos un poco despreocupados, ¿no? Que también es otra señal de alerta que tenemos allí. Exactamente. De hecho, Diego, muchos jóvenes piensan que nunca les va a tocar. Sí, entonces no se preocupan por eso. Pero también está la otra cara de la moneda, que son las personas un poco mayores, que tienen 45, 50 años, etcétera, que dicen, no, ya es muy tarde. Ya me quedé sin pensión, no sé qué voy a hacer en los próximos 20 años, por ejemplo. ¿Por qué crees que las personas evitan hablar de este tema, de la jubilación? Brian, porque cuando hablamos de jubilación o libertad financiera futura, mucha gente desconecta de inmediato. Es como si fuera un tema lejano, aburrido o algo que no le va a afectar nunca. Pero aquí no se trata solo de pensar en la vejez como tal. Se trata de poder vivir con tranquilidad, porque esta es una etapa donde también el cuerpo cambia. Eso no lo podemos negar de ninguna manera. Las prioridades cambian y lo ideal sería que ya no tengas que trabajar por obligación, sino porque quieres. Esa es la diferencia entre envejecer con miedo o envejecer con paz. Y esa paz financiera, Brian, no se construye de la noche a la mañana. Se construye con decisiones que tomas hoy, con lo poco o con lo mucho que tengas. Porque resulta que precisamente a veces nos resistimos un poco porque pensamos que desde la escasez, ¿verdad? Porque incluso si ahora tus ingresos son bajos o irregulares, existen opciones para empezar a asegurar ese futuro. Y es parte de lo que vamos a entregar hoy en este episodio, porque lo importante es empezar a cambiar el chip. De eso se trata la educación financiera, de eso se trata este podcast. Dejar de pensar que esto es solo para los que ganan mucho o para cuando esté viejo. Y empezar a verlo como una forma real de proteger tu dignidad y tu libertad. Diego, yo quisiera que nos pusieras, para poder entenderlo mejor, un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando dos personas, con el mismo ingreso empiezan a pensar en su futuro, pero una tiene 28 años y la otra, 45 o 50 años? Ok, vamos a hacerlo de una manera realista. Solo déjame añadir algo porque no me quiero quedar con esto guardado a la respuesta que te daba hace un momento, Brian. Esa resistencia de los muchachos, pero también de los que estamos un poco mayorcitos, esa resistencia no es solo racional, es profundamente emocional. Y eso necesitamos empezarle a prestar atención. Ahora, si vamos a llevar entonces esto a la vida real, algo mucho más tangible, ¿verdad? Vamos a imaginarlo con números redondos que nos facilitan siempre el cálculo, Brian. Me parece. Mira, imaginemos a una persona con un salario de 3 millones de pesos, un salario o un ingreso, vamos a dejarlo como ingreso. Esta persona destina el 16% de esto al sistema pensional. 16% es lo que se cotiza, ¿ok? Ahora, ahí estamos hablando de 480,000 pesos mensuales y se obtiene una rentabilidad anual promedio del 8%. Los resultados van a ser bien interesantes. Mira, la persona que comienza a cotizar desde los 28 años, voy a tomar ese punto de referencia, y algún día contaré por qué siempre me gusta el ejemplo de los 28 años. Si esta persona comienza a cotizar a esta edad, 28 años, durante 30 años va a alcanzar un fondo aproximado de 674 millones. Estamos haciendo aquí un cálculo grueso, ¿verdad? En cambio, si alguien empieza a los 45 años
y hace exactamente los mismos aportes, pero ya durante 13 años, que es el periodo que le resta, entonces esta persona va a terminar con un poco más de 128 millones de pesos. Entonces fíjate ahí la enorme diferencia, claro, ¿no? Que sí. Estamos hablando que con el mismo esfuerzo mensual, la diferencia en el fondo acumulado entre estas dos personas es 5 veces mayor para quien empezó temprano. ¿Ok? Para quien cotiza desde joven. Esa es la fuerza del efecto compuesto que de hecho estuvimos conversando en un episodio anterior donde hablábamos de inversiones. Y, ojo, el efecto del efecto compuesto, creo que redundé allí, y del tiempo aplicado al ahorro pensional. Así que no importa si piensas que esto es o no para mí ahora, o ya voy tarde, porque ese es el otro pensamiento. No estamos hablando aquí de dos momentos de la vida distintos. Lo importante es que en la jubilación no te quede solo un número pequeño, Brian, sino la libertad de decidir cómo vivirla. Ahí está la diferencia, sin depender por completo de un trabajo, un privilegio o la ayuda de otros, porque muchos están esperando esa edad dorada precisamente para empezar a disfrutar, dedicarse a su propósito, a su pasión, pero muchos terminan condenados a seguir trabajando sencillamente porque no tenían lo suficiente. Y lo más valioso no es solo el monto que logres reunir, y quiero repetir esto, lo más valioso no es solo el monto que logres reunir, es lo que representa. Libertad para elegir, para descansar, para vivir sin miedo a quedarte sin recursos. Muy interesante, Diego. Pero ha llegado el momento de hacerte una pregunta bastante incómoda. Y no quiero sonar aquí político, ni mucho menos, pero es una pregunta que definitivamente hay que hacerla, aunque incomode. Y es, ¿podemos confiar en nuestro sistema pensional? Esa es una pregunta fuerte, Brian. Es una pregunta en la que me pones realmente en un predicamento, como dicen los americanos. Porque claro, aquí ya se vienen muchas mezclas de muchas cosas, quiero decir. Y aquí se viene la emoción política seguramente, pero también al final en el fondo de todos, un poco de miedo, de incertidumbre. Ahora, para responder a eso, Brian, la confianza depende de entender cómo está hoy el sistema y hacia dónde va. Entonces, algo que seguramente muchos conocen, pero que yo quiero animarlos a que no se conformen solo con la información que vamos a entregar hoy en este podcast, sino que investiguen un poco más. En Colombia tenemos dos regímenes principales, Brian. El régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones, en nuestro fondo público, bajo un esquema de reparto. Y el régimen de ahorro individual, que está gestionado por los fondos privados. Ahora, precisamente este año, desde julio de 2025, entró en vigencia la reforma que introduce un sistema de 4 pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. El pilar solidario va a apoyar a adultos mayores vulnerables y lo va a hacer con una renta básica de alrededor de unos 224,000 pesos, vamos a redondear. El pilar semicontributivo busca dar una renta vitalicia a quienes cotizaron entre 300 y 999 semanas, con subsidios del Estado de entre 20 y 30%. Esto hoy va a sonar un poco acartonado este episodio, pero necesitamos entregar cifras. Y en el pilar contributivo cotizas hasta 2.3 salarios mínimos con Colpensiones y el excedente se va a ir a una cuenta individual en fondos privados. ¿Cómo vamos hasta ahí, Brian? Bien. Hasta ahora todo claro. Ahora, ya metámonos un poco a la parte álgida, ¿no? Y es que tengo que decir que el sistema tiene limitaciones importantes. La primera es que la cobertura sigue siendo baja. Actualmente más de 11 millones de colombianos no cotizan en ningún régimen, ¿ok? Lo segundo, la sostenibilidad está amenazada. Y está amenazada por el envejecimiento de la población. Diego, pero perdón, interrumpo. Digamos que en palabras más claras, ¿qué pasa con esos 11 millones de colombianos que no cotizan en ninguna parte? Ahí estamos hablando de informalidad, Brian. Okay. Ahí estamos hablando del emprendedor que en este momento trabaja en el día a día, pero no ha tomado conciencia de que en algún momento va a tener que cesar su actividad. Okay. ¿Ves? Ese es el grupo que tenemos allí. Y mira que justo te quería mencionar algo adicional, y es que somos las personas mayores que están cotizando en este momento son menores, ¿ok? Lo que tensiona aún más ese pilar contributivo, ¿ok? Ahora, muchos jóvenes hoy están pensando no en ser asalariados, están pensando es en el emprendimiento. Exacto. Y claro, entonces, al ellos no cotizar en ninguno de los fondos, pues precisamente lo que sostiene a los pensionados que tenemos hoy va a llegar un momento en el que para ti, para mí, cuando nos pensionamos, va a estar muy frágil ese sistema. Wow. Y el tercero es que el monto de la pensión suele ser bajo.
que esto se nos pasa por alto. Creemos que si estamos cotizando sobre 5 millones de pesos, cuando llegue el momento de la pensión vamos a seguir ganando 5 millones de pesos y eso no va a ser de esa manera. Incluso Brian, si cumples con semanas y edades mínimas. Yo en este momento ya cumplí las semanas, ¿ok? Yo estoy muy por encima de las 1.300 semanas, sin embargo, me falta mucho para la edad todavía, ¿ves? Okay. Y te contaba ahorita tras bambalinas que si yo creo que es en 2 años decido ir a solicitar mi pensión, que lo podría hacer, pues yo venía cotizando con más o menos un promedio de 15 salarios mínimos, recibiría en 2 años un salario mínimo. No. Entonces, fíjate el gap tan grande que hay allí. Y, injusto, ¿no? No, pues es que... Totalmente injusto. Sí, pero precisamente de eso se trata este episodio, ¿no? De entrar en conciencia y empezar a buscar ese plan, porque hay una serie de situaciones que ustedes y yo no podemos controlar, ¿sí o no? Claro. Ahora, ¿qué sí estratégicamente nosotros podemos hacer distinto? Entonces, voy a redondear la idea. ¿Podemos confiar en el sistema? Mi respuesta es depende. Y depende si se comprende cómo funciona el sistema, si mantienes tus cotizaciones al día, si escoges responsablemente y aprovechas los mecanismos que está ofreciendo el sistema actualmente. Pero ojo, y lo acabo de mencionar hace un momento, no es suficiente confiar solo en el sistema sin actuar, porque el sistema por sí solo no garantiza una pensión digna. Está diseñado para complementar y no reemplaza la estrategia personal. Brian, volvamos al tema de los trabajadores, especialmente los que tienen ingresos variables o informales. La reforma abre brecha con pilares como el semicontributivo y solidario, así que a todos nuestros emprendedores habrán oído en este momento. Esas rentas son suplementos, no son pensiones completas, así que mi recomendación es que usen el sistema pensional como base, y aquí estoy hablando para todos, usen el sistema pensional como base, coticen consistentemente y adicionalmente busquen mecanismos que les permitan complementarlo. Fondos voluntarios, BEPS, ACAIS, fondos de inversión, que hablamos un poco acerca de eso, para que de esa forma logremos varias capas de protección y no dependamos solo de un sistema que hoy enfrenta retos, Brian, reales. Claro que sí. Diego, me llamó mucho la atención cuando mencionabas el tema de tu jubilación, que si en 2 años te quieres jubilar, recibirías solamente un mínimo a pesar de estar ganando 15 salarios mínimos. Y de pronto, al igual que yo, muchas personas que nos están escuchando dijeron, ¿cómo así? Yo me estoy ganando ahorita 10, 15, 20 millones de pesos y digamos que ¿en qué consiste? ¿En cuánto me va a quedar a mí mi pensión en unos años? ¿En qué consiste eso? Brian, lo que hacen los fondos de pensión, y vale la pena mencionar que yo todavía, porque tengo la opción aún de tomar la decisión si sigo en fondo privado, porque estoy en un fondo privado, o me traslado al fondo público. Digamos que la normativa que hay alrededor de este tema es que de acuerdo al dinero que ya yo tengo allí cotizado y mi expectativa de vida, entonces en este momento yo calificaría para ese salario mínimo. ¿Okay? Es precisamente por eso. Ahora, no es obligatorio. La ventaja que yo tengo es que ya cumplí las semanas cotizadas, pero si yo decido esperar el tiempo, pues necesito seguir cotizando y cotizando a un volumen similar a lo que yo venía cotizando antes si quiero aspirar a una pensión lo más cercana posible a ese ingreso que tenía hace un par de años cuando todavía estaba vinculado al sector financiero. Entonces, eso es lo que hace realmente la diferencia. Es el saldo que yo tengo en este momento en mi fondo de pensiones y la expectativa promedio de vida que tenemos hoy en día. Entonces, ese fondo es mi dinero y es lo que me va a llevar a ese valor. Entonces, digamos que el mensaje que le damos a las personas que están en este momento tranquilas con sus ingresos es no se confíen. No se confíen. No se confíen, así es, porque en un futuro eso puede cambiar. Así es. Diego, pero vámonos a la parte positiva, que estamos como muy negativos. Siento yo, este programa está como muy deprimente. ¿Qué alternativas reales tenemos los colombianos para no quedarnos colgados? Ok, y no me quiero sentir responsable de eso, así que voy a tratar de traer aquí alternativas. Para nada, para luces. Nada. Pues Brian, mira, cotizar sigue siendo necesario. Yo estoy cotizando. De hecho, las empresas a las que le presto servicio, ellas para pagarme mi cuenta de cobro, pues me piden que les pase la cotización de la Seguridad Social, ¿cierto? Y dentro de esa cotización no solo está la salud, sino que también está mi pensión. ¿Bien? Entonces, el sistema pensional, aunque está limitado, todavía es una base importante. Pero lo que hoy ya no es opcional es tener un plan B. Uno que dependa más de ti que del Estado, Brian. A veces la responsabilidad personal, y creo que lo hemos conversado aquí, la responsabilidad personal no consiste
en trasladarle la responsabilidad a otra persona, que el Estado, que la política, que la economía, no. Y en medio de todas esas circunstancias, ¿yo qué puedo hacer distinto? Porque si algo nos enseña la realidad actual es algo. Y es que quien dependa únicamente del sistema, Brian, va a llegar con incertidumbre y con pensiones mínimas. Yo no quiero tocar la herida, pero vivimos en un país jurídicamente inseguro. Aquí cambia mucho la política, la norma, entonces eso necesitamos. Si es que el sistema pensional, si llegamos al sistema pensional, pues que no lleguemos solo con esa sensación de haber trabajado toda la vida, pero no tener suficiente. Ahí el camino es complementar, ojo con esto, diversificar y anticiparse. No es esperar a tener mucho para empezar, sino comenzar con lo que se pueda, pero con constancia e inteligencia, y con esto quiero empatar la forma en que empezamos esta conversación hoy. Porque hoy existen mecanismos legales, seguros y bien diseñados para ese propósito. Y eso yo creo que es realmente el regalo que tenemos para nuestra audiencia en este episodio, porque algunos están pensados para quienes pueden ahorrar un poco más, otros para quienes apenas tienen ingresos variables o informales, que es mucha de la audiencia que nos está escuchando. Así que lo importante es no quedarse sin estrategia. Ahora, lo que viene a continuación, Brian, es clave. Alternativas reales, desde las más accesibles hasta las más robustas. Ahora, no nos vamos a detener en cada una de ellas porque necesitaríamos demasiado tiempo para esto, pero lo que sí queremos entregarles a cada persona, sin importar su edad o su nivel de ingresos, una hoja de ruta clara hacia su libertad financiera futura. Diego, y por obvias razones, la mayoría de la gente no confía en el sistema pensional. Pero entonces ahí va tu punto. ¿Qué otras alternativas viables, reales, existen para complementar nuestra pensión? Listo, justo vamos allá. Mira, vamos a hablar de 4 alternativas reales. Cada una está pensada para distintos niveles de ingreso, edad y tipo de empleo. Porque en este podcast somos inclusivos. Claro que sí. Entonces vamos primero con el Fondo de Pensiones Voluntaria. Eso hace un tiempo resonaba mucho, hoy en día suena menos, pero es una alternativa bien interesante porque para mí esta opción es una joya y muy pocos, como lo acabo de mencionar, la conocen a fondo. Estos fondos de pensión voluntaria te permiten ahorrar lo que tú decidas de forma flexible. Además, y ojo con esto, ofrecen beneficios tributarios poderosos porque puedes descontar hasta el 30% de tu ingreso por los aportes, sobre el valor del aporte que está realizando estos fondos, y naturalmente eso va a reducir el impuesto a pagar. ¿Qué es lo mejor del fondo de pensión voluntaria? Que están regulados por la Superintendencia Financiera y tú eliges el portafolio de inversión según tu perfil. Acuérdate que lo conversamos en el episodio de inversiones, Brian. El perfil conservador, el moderado o el agresivo. Y sirven incluso si ya estás cotizando en Colpensiones o en una AFP. Es como tener un tanque extra que tú estás controlando, Brian. Ese sí tú lo puedes controlar. ¿Y cuál puede ser el siguiente, Diego? Hablemos de la CAI. Aquí estamos hablando de la administradora del componente complementario de ahorro individual. Esta figura aparece con la reforma pensional del 2025, es decir, estamos hablando de un tema muy muy nuevo. Si tú ganas más de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estamos hablando más o menos algo más de 3 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Lo que sobrepase ese monto ya no se va a Colpensiones. Ahí debes escoger una ACAI que es en un fondo privado para que administre ese ahorro complementario. Ahora, si tú no eliges, te asignan uno por defecto. Okay. Y la verdad es que necesitamos aprender a elegir. Porque mira, ahí está el error más común. Cuando tú dejas las cosas al azar, Brian, hay el azar decide por ti, ¿no? Y las cartas que se juegan, y perdónenme que utilice esa expresión acá, no siempre juegan a tu favor. Hay que elegir con criterio, comparar rentabilidad neta, comisiones, respaldo, qué calificación tiene ese fondo de administración, y atención porque ese fondo sí es tuyo. ¿Ok? Y puede hacer una gran diferencia con tu pensión futura. No quiere decir que el otro no sea tuyo, también es tuyo, pero yo en este momento sé que tengo un ahorro importante en un fondo privado de pensiones, pero no puedo tocarlo, y si lo quiero tocar, me toca irme a un salario mínimo, como conversábamos hace un momento. ¿Estamos bien con ese? Entiendo, sí. Diego, a muchos jóvenes, digamos que intentan introducirles el concepto desde muy pequeños del largo plazo. ¿Cierto? Yo estoy con el largo plazo desde que tengo 20 años o menos. Estoy con ese largo plazo. Cuéntame un poquito cómo funcionan los fondos de inversión a largo plazo. ¿Y cómo nos cuesta el largo plazo como latinos, como colombianos? ¿Cierto que sí? Sí.
Pues mira, el largo plazo, Brian, ese es el camino ideal si tú quieres diversificar más allá del sistema pensional. Y en un próximo episodio donde vamos a estar hablando de inversiones, entender el largo plazo, ahí es donde realmente ocurre lo que necesitamos que ocurra. Hay fondos que invierten en renta fija, renta variable, bienes raíces, ETFs. Todo depende de tu perfil y del horizonte de tiempo. Y esto yo creo que ya es un término que ya es un poco más común para nuestra audiencia, porque ya lo hemos conversado, ¿verdad? El perfil, ya decimos, es si tú eres un perfil arriesgado, un perfil más tímido, como de hecho lo destacábamos hace un momento, pero el horizonte de tiempo, ahí es ese tiempo que tú has decidido mantener ese ahorro. En Colombia, algunos portafolios bien gestionados están dando entre el 6 y el 10% efectivo anual, incluso más, pero estamos hablando de largo plazo. Y aquí no tienes que volverte un trader, Brian o Carlos. Ese ahorro con estrategia, bien asesorados y con permanencia es lo que nos va a ayudar a llegar a resultados. Lo que pasa es que queremos que ese resultado se dé ya. Pero aquí estamos hablando realmente de hecho, la intención del episodio es hablar de nuestro retiro, de un retiro tranquilo. Así que aquí la clave va a ser automatizar, programar los aportes mensuales y dejar que el interés compuesto, que también es absolutamente relevante acá y tengo que repetirlo, lo hemos conversado ya, haga su trabajo. Diego, y si me tuvieras que dar una última opción, ¿cuál sería? Pues mira, aquí hablaríamos de los BEPS, beneficios económicos periódicos, que este es un pilar semi-contributivo y está pensado para quienes están en el sector informal o que no alcanzan a completar semanas para su pensión. Así que con estos BEPS tú puedes ahorrar desde 20,000 pesos o en el momento que puedas. Y el Estado te da hasta un 20% del incentivo adicional. ¿Ok? Y esto, lo interesante es preguntar cuántos de nuestros oyentes sabían esto. Ahora, cuando llegas a la edad de retiro puedes acceder a una renta vitalicia mínima y en algunos casos usarlo para adquirir vivienda prioritaria. ¿Es una pensión como tal? ¿Sería la pregunta? Pues no. Pero sí es una forma digna y funcional de tener un ingreso periódico y cierta tranquilidad en la vejez. Entiendo. Muy interesante, Diego. Pero aquí pensando un poco, me quiero ir a la otra cara de la moneda. Estuvimos hablando de personas que tienen ingresos muy altos. Digamos que ya tocamos ese tema. Que ganan 10 millones, 15 salarios mínimos, etcétera. Pero ¿qué pasa si una persona que gana el salario mínimo quiere empezar a preocuparse por su futuro, por su pensión? ¿Cómo puede hacer? Pues Brian, aquí lo primero que hay que entender es que más que el monto, lo que realmente importa es la constancia. Ganar el mínimo no te excluye, lo que te excluye es no hacer nada. Okay. Ahora, si tú estás en el sector informal, puedes comenzar con los BEPS, justo lo que acabamos de conversar hace un momento, que te permiten aportar desde 20,000 pesos. Si tienes ingresos más estables o si tienes ingresos variables, hay fondos de inversión flexibles que permiten empezar desde 50,000 o 100,000 pesos mensuales. Y si estás cotizando formalmente pero quieres algo más, pues ahí están otra vez los fondos voluntarios o los ACAI, que pueden ser opciones muy potentes. Ahora, ¿por cuál empezar es la pregunta? Exactamente. Allá iba. Pues primero mira tu realidad, Brian. Tus ingresos, tu estabilidad, tu edad y luego busca el instrumento que más se ajuste a esa realidad tuya. Pero lo clave aquí es que no esperes el escenario perfecto. Ahí es donde fallamos generalmente en muchas decisiones de nuestra vida. Esperar el momento, la hora, el clima correcto y no. Empieza con lo que puedas, empieza hoy. No lo aplaces para la próxima semana porque aunque ahorres poco, empezar a hacer ahora es empezar a construir ese futuro, porque la libertad financiera no llega por suerte. Y lo voy a decir de una manera distinta. Porque la libertad financiera, señores, señoras, no llega por suerte. Se construye con decisiones pequeñas y consistentes. Diego, y ahora que tocas el tema del ahorro, que es otra cosa que nos inculcan desde muy pequeños, el ahorro, pero todavía hay gente que está en contra del ahorro. Yo quisiera saber por qué a veces pareciera que no vale la pena ahorrar para el futuro. Qué pregunta, yo creo que más de uno saltó en la silla o en el carro. O frenó. O frenó, sí. Es una pregunta que yo creo que nos resuena de alguna manera a otros y vamos a ver la respuesta hacia dónde nos lleva también. Pero déjame decirlo de esta manera, Brian. Estamos programados para el placer inmediato. Okay. Nos cuesta pensar en lo que necesitamos dentro de 20 o 30 años, cuando hoy tenemos 1000 urgencias que resolver. ¿Te das cuenta?
Pero postergar tu paz futura solo por vivir un día o al día termina saliendo demasiado caro. Imagina esto, si ahorras 120,000 al mes, y este ejercicio lo hemos hecho. El valor de una salida a comer en familia son esos 120,000 pesos más o menos, ¿sí o no? Sí. Pero si ahorras esos 120,000 pesos durante 20 años y con una rentabilidad conservadora del 7% anual, pues en ese periodo de tiempo, en 20 años, podrías tener 60 millones de pesos, lo que no te hace rico, pero sí te da poder de decisión a tu yo del futuro. Te da oxígeno y lo mejor es que no necesitas mucho para empezar. Solo necesitas empezar, que es lo que queremos animar a toda la audiencia hoy. Y me gusta esa palabra, Diego, empezar. Ya estamos cerrando el programa, ya estamos llegando al final. Me gustaría que me dieras un plan de acción de 3 pasos para una persona que quiere empezar a cotizar en su jubilación. Vamos a hacerlo al punto. 3 pasos que no generen ningún tipo de enredo. El primero es diagnostica tu situación actual. ¿Cuántas semanas has cotizado? ¿Cuál es tu ingreso? ¿Cuánto estás ahorrando? Si es que lo estás haciendo. La segunda es que elijas 1 o 2 herramientas complementarias. Y eso de acuerdo a tu caso. Puede ser un fondo de pensión voluntaria, una CAI, si es que ganas más de 2.3 salarios mínimos, o un fondo de inversión. Y el tercero, Brian, es automatizar el ahorro. Que no dependa de tu estado de ánimo, del ánimo del país, del presidente de turno o si tuviste un gasto extra ese mes. Automatiza ese ahorro y sigue con tu vida, porque la constancia es más poderosa que la cantidad. Claro que sí. Es un tema muy importante, sobre todo para los jóvenes. Pero, ¿qué mensaje le das a la persona que ya tiene 45, 50 años que nos está escuchando en este momento? Que el momento de actuar es hoy. Que tu jubilación no es un castigo, que es tu oportunidad para vivir con dignidad, con libertad y con propósito. Claro que sí. Y con esa frase terminamos el capítulo de hoy con broche de oro. Diego, muchas gracias por estar ahí con nosotros en un capítulo más de Finanzas en Comunión. Muchas gracias a ti, Brian. Preguntas hoy que me hicieron mover un poco, pero bueno, espero que al final esto sea de mucho valor para toda nuestra audiencia y que investiguen un poco más alrededor de este tema. Así es muy importante. Y a ustedes, querida audiencia, les quiero dar las gracias por acompañarnos una vez más en su programa Finanzas en Comunión. Recuerden que este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Puedes escucharnos también en Spotify y en el canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. ¿Te gustó este episodio? Pues compártelo con tus amigos, colegas y familiares que creen que necesitas escuchar. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo tu personalidad moldea tu forma de gastar, ahorrar, endeudarte y cómo puedes usarlo a tu favor. No te lo pierdas porque va a estar muy interesante. Nos escuchamos pronto. Bendiciones para todos y un gran abrazo.